Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rucco Lequier. Aquí Alberto Rucco Lequier nuevamente con ustedes y le da las gracias, por supuesto, por compartir estos comentarios, esta propuesta que te hago para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Hay una pregunta que quiero formular. Nuestros hijos, ¿a quién le pertenecen? ¿Nosotros somos los propietarios de nuestros hijos? Bueno, vamos a ver algún pasaje de la Torá que precisamente habla acerca de la atadura de Yitzhak, cuando Abraham está ordenado por Dios a que lleve al sacrificio a su hijo Yitzhak. Claro, es un pasaje muy difícil porque desafía el entendimiento. Veamos, Abraham y Sara esperaron años por un hijo. Dios le prometió en repetidas ocasiones que ellos iban a tener muchos descendientes, tantos como las estrellas del cielo, los granos de arena en la orilla del mar. Claro, ellos esperan el hijo, este hijo que no llega. Entonces vamos a ver un poquitito qué enseñanza podemos sacar absolutamente de todo esto. Sara, con gran desesperanza, sugiere que Abraham tenga un hijo con su sirvienta Agar. Lo hace. Y producto de la unión entre Abraham y Agar nace Ismael, que vemos que después es el padre del pueblo árabe. Pero Dios le dice a Abraham, se refiere a Ismael, no es el elegido. Claro, pero para ese entonces Sara ya es anciana, ya ha pasado la menopausia, le resulta imposible tener un hijo por medios naturales. Llegan ángeles y una vez más prometen un hijo. Claro, Sara se ríe, pero un año más tarde nace Yitzhak. Y la alegría de Sara es casi dolorosa. Veamos por qué. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Todos aquellos que me escuchen reirán conmigo. Y luego dijo, ¿quién hubiera dicho a Abraham? Sara amamanta a un niño. Aún así le di un hijo en su ancianidad. Y esto está en el libro de Génesis. Pero luego hay palabras un poquito muy duras. Y dice así, también en el libro de Génesis, dice, toma a tu hijo, el único, aquel al que ama Yitzhak, y ve a la tierra de Moriah, y allí ofrécelo como sacrificio en uno de los montes, el que yo te señalaré. Claro, el resto de la historia ya la conocemos, es familiar, porque vemos que Abraham toma efectivamente a Yitzhak, y juntos viajan por 3 días hasta los montes. Abraham construye un altar, junta leñas, amarra o ata a su hijo, y levanta su cuchillo. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y le dice, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. No levantes tu mano contra el niño. No le hagas nada porque ahora yo sé que eres temeroso de Dios, porque no me has negado a tu hijo, el único. Claro, la prueba terminó. Es el clímax de la vida de Abraham. La prueba suprema de fe es un momento clave en la memoria y la autodefinición judías. Pero claro, igual es totalmente perturbador. Y uno tiene derecho a preguntarse, ¿por qué Dios casi le quita lo que Él, precisamente Él, Dios, le había dado? ¿Por qué Dios hizo pasar a estos padres ancianos, Abraham y Sara, por tan difícil prueba? ¿Por qué Abraham, que anteriormente había desafiado a Dios acerca del destino de Sodoma, diciendo, ¿acaso el juez de toda la tierra no iba a hacer justicia? Pero en este caso Abraham no protestó contra este acto cruel, contra un niño inocente. Claro, hay interpretaciones básicas que están dadas por todos los comentaristas, ya sean clásicos o modernos. Y la interpretación estándar es que Abraham demostró su amor total por Dios al estar dispuesto a sacrificar aquello que le era más preciado en su vida, el hijo, por el que había esperado durante muchos, muchos años.
Hay un pensador cristiano, teólogo, que es Kierkegaard, que escribe un libro acerca del temor y la angustia, precisamente del temor y la angustia, y él habla de lo que denomina una suspensión teológica de la ética. Y es el amor por Dios, dice él, que nos puede llevar a hacer cosas que de otra manera serían consideradas moralmente erróneas, y nos puede llevar a fe en el absurdo. Pero Abraham confiaba en que Dios haría lo imposible posible. Abraham creía que perdería a Isaac, pero aún lo tendría con él. Y según este pensador Kierkegaard, la fe trasciende la razón. Y la verdad que muchas veces es así. Pero el rabino Soloveitchik vio esta atadura, esta aqueidad, esta atadura de Isaac, como una demostración de que no debemos esperar ser siempre victoriosos. A veces tenemos que experimentar la derrota. Y Dios le dice al hombre que se abstenga de aquello que el hombre más desea. Claro, ciertamente todas estas interpretaciones son correctas, son parte de nuestra tradición, pero puede ser que haya una lectura un poquitito diferente. Vamos a ver que a lo largo del Tanaj, el sacrificio infantil es el más grave de los pecados. La Torá y los profetas consistentemente se refieren a él con horror. Es lo que hacen los paganos. Y este es Jeremías, que voy a citar ahora acerca del tema. ¿Qué dice Jeremías? Ellos han construido los altos sitios de Baal para incinerar a sus hijos en el fuego como ofrendas a Baal, algo que yo no comandé ni mencioné, o siquiera entró en mi mente. Baal es ese dios pagano, por supuesto. Pero después hay otro profeta, Mica, que pregunta, ¿debo ofrecer a mi primogénito por mi transgresión? ¿El fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma? Qué preguntas, ¿no? Vamos a seguir indagando acerca de esto.
Continuando con esta opinión o la pregunta de Mica cuando dice, ¿tengo que ofrecer a mi primogénito por mi transgresión? Se refiere al entregar el fruto del cuerpo de él por el pecado de su alma. Pero bueno, el rey de Moab, que era Mesha, hizo esto y entregó su hijo al sacrificio para que los dioses le garanticen la victoria sobre los israelitas. Pero uno se pregunta, ¿cómo puede la Torá considerar la disposición a hacer lo que hacen los peores idólatras como el logro supremo de Abraham? El hecho de que Abraham estuviera dispuesto a sacrificar a su propio hijo parece indicar, en términos del Tanaj como un todo, parece indicar que no era mejor que los seguidores de Baal o el rey de Moab. Pero claro, esta entonces no puede ser la única interpretación. Y hay una manera entonces quizás diferente de ver la prueba, esta prueba de Yitzhak, cuando le dicen a Abraham que lleve a su hijo al sacrificio. Pero vamos a seguir indagando algunos principios jurídicos de la Torá. Bueno, hay un principio que dice, el primer principio es que Dios es el dueño de la tierra de Israel. Por eso Él puede comandar el retorno de la propiedad a sus dueños originales en el año del jubileo. Y por eso la Torá en Levítico dice que la tierra no habrá de ser vendida a perpetuidad, ya que mía es la tierra. Y hay otro segundo principio que dice que Dios es el dueño de los hijos de Israel, ya que fue Él quien los redimió de la esclavitud. Y esto es lo que quieren decir los israelitas cuando cantaron en el Mar Rojo, cuando empieza el cruce. Por lo tanto, en consecuencia vemos que si analizamos la Torá, no pueden convertirse en esclavos permanentemente. Y porque está escrito también en Levítico que dice, yo los saqué de la tierra de Egipto, entonces no habrán de ser vendidos como esclavos. Pero hay un tercer principio, que dice que Dios es el dueño último de todo lo que existe. Y es por eso que tenemos que hacer una bendición sobre todos aquellos que disfrutamos. Entonces, todas las cosas pertenecen a Dios y debemos reconocerlo antes de hacer uso de cualquier cosa. Esto es una bendición, que es el reconocimiento de que todo lo que disfrutamos es del Creador. Y esta es la base jurídica de toda la ley judía, porque es importante ver la base jurídica de esto. Dios gobierna por derecho, no gobierna por la fuerza. Dios creó el universo, por lo tanto Dios es el único dueño del universo. El término legal para esto sería expropiación. Por lo tanto, Dios tiene el derecho de prescribir las condiciones bajo las cuales nos podemos beneficiar del universo. Y es para establecer este hecho legal que la Torá comienza con la historia de la creación. Porque esto, claro, acarrea una profundidad y resonancia especial por el pueblo judío, ya que en su caso Dios no es solamente el creador y sostén del universo, como lo es para toda la humanidad, porque el creador es también, para los judíos, el Dios de la historia. Es el que los redimió de la esclavitud y les entregó una tierra que originalmente pertenecía a otros, las 7 naciones. Dios es el soberano del universo, pero en un sentido especial es el único rey supremo de Israel y la única fuente de todas sus leyes. Y este es el significado del libro de Éxodo. Porque las narrativas claves de la Torá están allí para enseñarnos que Dios es el dueño supremo de absolutamente todo. En el mundo antiguo, hasta el Imperio Romano inclusive,
Los hijos eran considerados propiedad legal de los padres. No tenían derechos, no eran personas legales en sí mismos. Bajo el principio romano de patria potestas, un padre podía hacer lo que quisiera con su hijo, incluso provocarle la muerte. El infanticidio era bien conocido en la antigüedad. Este es el principio muy importante. El infanticidio, quiero recalcar, era bien conocido en la antigüedad y de hecho ha sido defendido por el filósofo de Harvard, Peter Singer, para los casos de niños severamente discapacitados. Por ejemplo, es así como comienza la historia de Edipo, con su padre, Laius, dejándolo para que muera. Y este es el principio subyacente de toda la práctica de los sacrificios infantiles, que estaba muy difundido en el mundo pagano. La Torá, claro, se horroriza con el sacrificio infantil porque lo ve como el peor de los pecados, que lo es. Por lo tanto, busca establecer, en el caso de los niños, lo mismo que establece en el caso del universo como un todo, la tierra de Israel y el pueblo de Israel. No somos propietarios de nuestros hijos, Dios lo es. Somos meramente guardianes en representación del Creador. Entonces, nosotros los padres somos guardianes en representación de Dios.
Pero claro, solo el evento más dramático podría establecer una idea tan revolucionaria y sin precedentes, incluso incomprensible en el mundo antiguo. Porque de eso se trata la historia de la ligadura de Yitzhak o la Akeidá Yitzhak. Yitzhak no pertenece a Abraham o Sara. Yitzhak pertenece al Creador. Bueno, en realidad todos los niños pertenecen al Creador. Los padres no son los propietarios de sus hijos. Porque la relación de un padre con el hijo es una de custodia solamente. Dios no quiere que Abraham sacrifique a su hijo, qué duda cabe. Dios quiere que renuncie a la propiedad de su hijo. Fíjate la diferencia. No quiere Dios que Abraham sacrifique al hijo. Dios quiere que renuncie a la propiedad de su hijo. Esto es lo que quiere decir el ángel cuando dice, llama a Abraham para que se detenga. No me has negado a tu hijo, el único. Y en realidad la ligadura de Yitzhak es una polémica en contra y el rechazo del principio de patria potestad. La idea universal para todas las culturas paganas de que los niños son propiedad de sus padres. Bajo esta luz, entonces la ligadura de Yitzhak es consistente con otras narrativas fundacionales de la Torá, a saber, la creación del universo y la liberación de los israelitas de Egipto. Y el resto de la narrativa también tiene sentido. Dios debía demostrarle a Abraham y Sara que su hijo no era naturalmente de ellos, porque su nacimiento no había sido para nada natural. Tuvo lugar cuando Sara ya no podía concebir. Entonces la historia del primer niño judío establece una práctica que se aplica a todos los niños judíos, porque Dios crea, yo diría, un espacio legal entre padre e hijo, porque solo cuando ese espacio existe, los niños tienen el lugar para crecer como individuos independientes. La Torá busca en última instancia abolir todas las relaciones de dominio y sumisión, y es por eso que le disgusta tanto la esclavitud y la hace dentro de Israel una condición temporal en lugar de un destino permanente. Es por eso que busca proteger a los niños de padres autoritarios o peor. Abraham fue elegido para ser el modelo para todos los tiempos de lo que significa ser un padre. Ahora vemos que la ligadura de Yitzhak es la consumación de esa historia. Porque un verdadero padre es aquel que sabe que no es propietario de sus hijos. המשפחה, החברים, אולי לצאת לבילויים, שיחות עמוקות, שיחות של הנפש בלילה, להתמודד עם שינויים, ההרגלים הישנים, הנשמה במלחמה עם הקרמה. עוד יבואו ימים טובים, אני מבטיח, עוד יבואו ימים טובים, גם בשעות החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה, תמיד זה הכי חשוך לפני השיחה. מיליון רכבות דוהרות עד אוסטרליה, מחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף, כל מכשול זה מדליה, קם ונופל אבל בדרך שלך. עוד יבוא ימים טובים, אני מבטיח, עוד יבוא ימים טובים, עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מיוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו, כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה עוד.
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. ים הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מיוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אתה האמונה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אתה האמונה. גם בשעות החשוכות של הלילה, תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה. תמיד זה הכי חשוב לפני הזיכרון. מיליון רכבות דוהרות עד אוסטרליה, מחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף. כל מכשול זה מדליה, קם ונופל, אבל בדרך שלך עם ישראל חי. Vemos que en este caso Abraham fue elegido para ser padre, porque su nombre original, Ram, significa padre poderoso. Pero cuando luego se escribe de una manera ampliada, Abraham quiere decir padre de multitud de naciones o padre de muchas naciones. Y apenas nos percatamos de esto, recordamos que la primera persona en la historia en recibir un nombre propio fue Java, o Eva, porque dijo Adán, ella es la madre de toda vida. Y debemos señalar que la Torá llama la atención sobre la maternidad mucho antes que la paternidad. Para ser precisos, 20 generaciones. 10 generaciones de Adán a Noaj y otras 10 de Noaj a Abraham. Y esto se debe a que la maternidad es un fenómeno biológico común a casi todas las formas de vida. Pero la paternidad es un fenómeno cultural. Hay muy poco sustento biológico que sostenga la unión de parejas, la monogamia, la fidelidad en el matrimonio y menos aún la conexión entre los machos y sus descendientes. Es por eso que la paternidad siempre requiere de un refuerzo del código moral operativo de la sociedad. Sin él, las familias se fragmentan rápidamente y la carga resultante cae inexorablemente sobre la madre abandonada. El análisis que estamos haciendo, este énfasis en la paternidad, maternidad en el caso de Eva y paternidad en el de Abraham, es central a la espiritualidad judía, porque lo que el monoteísmo abrahámico trajo al mundo no fue solo la reducción matemática del número de dioses de muchos a uno solo. Porque el Dios de Israel no es primariamente el Dios de los científicos que puso el universo en movimiento con este Big Bang. Tampoco el de los filósofos, cuya existencia necesariamente sostiene como fundamento nuestra contingencia. El Dios de Israel es el Dios que nos ama y nos cuida como un padre o madre ama y cuida a su hijo o a su hija. Algunas veces se describe a Dios como nuestro Padre. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó a nosotros un Dios? Algunas veces, sobre todo en algunos capítulos del libro de Isaías, Dios es descrito como madre, cuando dice, como uno que es reconfortado por su madre, así te reconfortaré yo. Esto está escrito. ¿Puede una mujer olvidarse de amamantar a su niño y no tener compasión por el hijo en su matriz? Aún estas pueden olvidar, pero yo no los olvidaré. El principal atributo de Dios,
sobre todo en la instancia en que se use ese tetragrama para nombrarlo, Yud Hei Vav Hei, es la compasión en ese tetragrama, cuya palabra hebrea es Rahamim, que proviene de la raíz Regem, matriz. Fíjate vos, compasión, Rahamim, proviene de la raíz de la palabra hebrea Regem, matriz. Por lo tanto, nuestra relación con el Creador está ligada a la relación con nuestros padres, y nuestra comprensión de Dios se profundiza si tuvimos la bendición de tener hijos. Había una madre judía norteamericana que había dicho: ahora que soy madre, me doy cuenta que puedo relacionarme mucho mejor con Dios. Ahora sé lo que es crear algo que no se puede controlar. La verdad es que la Torá, ¿qué nos está enseñando? Algo fundamental, yo diría contraintuitivo. ¿Qué nos enseña? Que debe haber separación antes de hacer conexión. Debemos hacernos un espacio propio si queremos ser buenos hijos para nuestros padres. Y asimismo, debemos permitir que nuestros hijos hagan su espacio propio si es que queremos ser buenos padres. Claro, el tema central del relato de esta atadura de Yitzhak no es que Abraham amaba tanto a Dios que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por él, sino que el Creador le estaba enseñando a Abraham que nuestros hijos no nos pertenecen, por más que los amemos. El primer niño se llamó Caín porque Eva, su madre, dijo: con la ayuda de Dios yo he adquirido, ahí viene el nombre Caniti, yo he adquirido un hombre. Vemos la relación Caniti con Caín. Cuando los padres creen que sus hijos les pertenecen, el resultado muchas veces puede ser trágico. Primero hay que separar, luego juntar. Primero individualizar y después relacionar. Este es uno de los fundamentos de la espiritualidad judía. Nosotros no somos Dios, ni Dios es nosotros. Los límites claros entre el cielo y la tierra nos permiten tener una relación sana con el Creador. Es cierto que la mística judía habla de Bitul Hayesh, la anulación completa del ser en el abrazo de la infinita luz de Dios. Pero esa no es la normativa de la corriente principal de la espiritualidad judía. Lo que más impacta de los héroes y de las heroínas de la Biblia hebrea es que cuando le hablan a Dios, siguen siendo ellos mismos. Dios no nos abruma. Abraham debió separarse de su padre antes de poder apreciar él y nosotros cuánto le debió a su padre. Debió separarse de su hijo para que Isaac pudiera ser Isaac y no un simple clon de su padre. El rabino Menachem Mendel, del Rab de Kotsk, lo planteó maravillosamente cuando expresó: si yo soy yo, porque yo soy yo, y tú eres tú, porque eres tú, entonces yo soy yo y tú eres tú. Pero si yo soy yo, porque tú eres tú, y tú eres tú, porque yo soy yo, entonces yo no soy yo, ni tú eres tú. Dios nos ama como un padre ama a un hijo. Pero un padre que realmente ama a su hijo le deja el espacio para que desarrolle su propia identidad. Es el espacio que creamos uno al otro, lo que precisamente permite que el amor sea como la luz del sol, es a la flor, no como el árbol a las plantas que crecen al pie. El rol del amor, humano o divino, es el de, citando la frase de un poeta, el rol del amor finalmente es bendecir el espacio entre nosotros. Les agradezco enormemente haber escuchado este programa y nos volveremos a reencontrar, Dios mediante, la próxima edición de Reencuentro. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom.
דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.